Bueno, buenos días para todos. Bueno, este es un trabajo que se hizo en la zona cafetera de Colombia con FEDEPLACOL, que es la Federación de Productores de Plátano de Colombia, la que agrema todas las asociaciones de plátano del país. Es un trabajo muy interesante que iniciamos en el mes de marzo, donde teníamos a arrancar con unas 7 pruebas y pues por la restricción de movilidad que había, pues no pudimos sino limitarnos a hacer 3 evaluaciones. El trabajo se hizo con énfasis en cigatoca negra, buscando una alternativa diferente al control químico, que es el que más se usa en el manejo de esta enfermedad. Pues como todos conocemos, es la mancha foliar más destructiva que ataca al género Musa. Es una de las grandes limitantes que existe no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Creo que es la mayor limitante para los cultivadores de musáceas. Se caracteriza por las manchas, rayas o estrías que dan en la vez de la hoja, lo cual acelera el secamiento y muerte de la hoja, y pues obviamente al haber menor actividad fotosintética pues va a haber una reducción en el peso del racimo. La importancia económica del plátano en Colombia pues es muy amplia porque en Colombia tenemos alrededor de 390.000 hectáreas, las cuales producen unos 3 millones de toneladas en el año. Y en el eje cafetero donde hicimos el trabajo se tienen más o menos entre Caldas, Quindío y Risaralda, que son los municipios del eje cafetero, hay unas 70.000 hectáreas sembradas, las cuales abastecen casi el 45% del mercado nacional. Entonces es un producto muy importante en esta zona y básicamente es el producto más importante de la canasta familiar. La cigatoca negra actualmente pues se maneja a manera de química, solo tenemos aplicaciones químicas sumadas a la gran cantidad de aceite que se usa en su control, porque es necesario usarlo por la forma de la hoja, que es una hoja cerosa. Entonces el control que más se usa por parte de todos los productores es ese. Aquí en Colombia tenemos zonas desde Urabá, donde más o menos están en unas 32 aplicaciones al año por la altura que están sobre el nivel del mar. A menor altura, pues el ataque es mucho más fuerte. Y en la zona cafetera, pues estamos entre los 1100 y los 1500 metros, 1600 metros sobre el nivel del mar, donde el ataque de la enfermedad, la severidad se va haciendo un poco más suave, pero más sin embargo también afecta económicamente los cultivos. En esta zona normalmente los productores que hacen aplicaciones lo hacen utilizando más o menos unas 6 al año, y con esto garantizan una buena producción y una calidad del racimo. Entonces, una de las alternativas y que pensamos en este trabajo con los productos de Bootplane es precisamente buscar una alternativa a ese manejo químico que se le viene dando al daño que le estamos haciendo al medio ambiente con tanto químico y con sobre todo el uso de tanto aceite, que al caer al suelo pues lo que va haciendo es taponar los poros del suelo. Viendo esto, cada vez se hace más necesario considerar la aplicación preventiva de activadores de mecanismo natural de la planta. O sea, necesitamos buscar cómo activamos nuevamente esos mecanismos que normalmente tienen las plantas, como son las fitoalexinas. La combinación de un proceso de activación de estas plantas y estos métodos convencionales con un manejo de la enfermedad que se realiza normalmente, podemos proporcionarle a los agricultores un moderno y único concepto en el manejo de cigatoca negra. Los bioinsumos o los productos biológicos usados en cigatoca negra vienen más o menos de hace unos 20 años, cuando la compañía Agroacles, que fue adquirida por Bayer y después por BASF, actualmente hoy Bayer, cuando introdujeron al mercado Serenade. Luego apareció el producto Timores Gold, que apareció primero en Centroamérica y en otros países. A Colombia llegó hace más o menos unos 5 años, producto a base de ternifolia, que fue otra alternativa biológica que los productores, los que lo han usado y en las zonas que lo usan como rotación de los productos químicos, ha funcionado muy bien. Y ahora pues aparecemos nosotros con la tecnología de Bootplane, que lo que buscamos es esencialmente planes de sanidad vegetal con un consorcio de bacterias estabilizadas para que de una manera agresiva minimicen y equilibren las poblaciones de los diferentes microorganismos fitopatógenos, ya sea por exclusión competitiva, depredación o protección de los órganos susceptibles de la planta. Lo que hicimos fue enfocarnos en un trabajo que nos diera unos resultados bajo una metodología muy conocida en el mundo, que es la metodología del método Stover modificado por Gaul. Es un método muy sencillo, es el método que se usa casi en todas partes del mundo para hacer evaluación de cigatoca negra y poder tener un panorama de lo que es la severidad y la incidencia de la enfermedad en cada zona donde se está manejando el problema. Entonces es un método muy sencillo que simplemente consiste en la estimación visual de la severidad de la hoja, la severidad del área foliar afectada por cigatoca. Simplemente ellos sacan un cuadrito donde hay de los grados van de 0 a 6 y cada grado, dependiendo
de la parte que se afecta de la planta, pues se le va dando un valor. Empezamos con el grado 0, donde no hay síntomas, donde hay 0 síntomas. El grado 1, donde más o menos se pueden observar visualmente hasta 10 manchas por hojas, como vemos ahí en la gráfica, pues ahí está, es como cuando está solo la puntica afectada. El grado 2, cuando hay menos del 5% del área foliar enferma. El grado 3, cuando está entre el 6 y el 15% del área foliar enferma. El grado 4, cuando lo tenemos de 16 a 36% del área foliar enferma, y el grado 6, más del 50% de la foliar enferma. Normalmente en esta zona pues solo encontramos hasta grado 1, 2, máximo 3. Ya grado 4, 5 y 6, pues es ya cuando la hoja está totalmente afectada. Entonces ya prácticamente en los cultivos que manejan muy bien la enfermedad, solo encontramos hasta el grado máximo, hasta el grado 3. El conteo de hojas es básico en esta metodología. Es una forma muy fácil de uno realizar y enseñarle al productor. Simplemente es pararse frente a la planta, como vemos ahí en la gráfica, saber ubicar los dos espirales que tiene la planta para ubicar las hojas impares y las hojas pares. Normalmente se dice que la hoja que está abrazando, la hoja candela o la hoja bandera, se toma como hoja 1. Como vemos ahí en la gráfica, en la del lado izquierdo, normalmente arrancamos con la hoja 1 y hacia abajo tenemos en esa espiral las impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y al otro lado tendríamos las pares, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Como en este ejemplo, podemos decir que esta planta tiene 12 hojas al momento de floración, que es lo que se hace en esta evaluación. Se toman plantas que estén recién paridas. Entonces aquí hay una explicación en un cuadro, bajo la estimación y los parámetros del método Stover. Simplemente se evalúan 5 plantas, se toman las hojas, donde vemos acá en la parte de arriba, donde tenemos hasta 15 hojas, y se va evaluando cada planta, la planta 1, la hoja 1, en qué grado está, la hoja 2, la hoja 3, y así sucesivamente, hasta que nos encontremos con la primera hoja que esté afectada. Vamos anotando el grado de acuerdo a lo que vimos en el cuadro anterior, si está en grado 1, grado 2, grado 3. En este caso del ejemplo, pues nos habla que la hoja 9 estaba en grado 1, la hoja 10 en grado 1, la hoja 11 en grado 2. Y ahí sucesivamente lo hacemos con cada una de las 5 plantas que hacemos la evaluación. También contamos cuántas hojas está en el momento de belloteo, o sea, cuántas hojas presentes tenemos en ese momento. Y hoja más joven enferma y hoja más joven manchada. Luego acá se toman los grados de severidad y finalmente con una fórmula se saca ponderado y ahí nos dice cómo está la plantación. Nosotros acá en Colombia, exactamente Corpoica, que no es Agrosavia, hace muchos años adaptó un método de evaluación. Lo simplificó más, el mismo método de Stover, el cual simplificó un poco más, y es el que utilizamos casi todas las entidades que prestamos asistencia técnica, que es casi lo mismo, es coger la cantidad de hojas, colocan normalmente hasta 14, 15 hojas, porque aquí hay zonas donde se puede llegar hasta con 14 hojas al momento de floración. A veces evalúan 10 plantas, en el caso del ejercicio que hicimos se evaluaron 5. Igualmente, entonces acá en cada cajón se va colocando el grado de cada hoja. Aquí tenemos YLI y YLS, donde YLI es la hoja más joven manchada y YLS es la hoja más joven con pizcas o con síntomas. Aquí están los grados como lo indica el método Stover, y la fórmula la sacamos para sacar la severidad. Cogemos las hojas totales que hay al momento de floración y la dividimos entre la suma de YLI más YLS, el resultado que nos da, y ahí obtenemos la severidad. Normalmente la severidad, cuando se mantiene de 0.5 hacia abajo, quiere decir que la plantación está muy bien. Cuando encontramos la severidad hacia arriba, 0.6, 0.7, pues es donde ya toca tomar medidas de control, y es cuando la mayoría de los productores optan por iniciar con un control químico, de acuerdo a esta evaluación que se realiza en campo. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos consistió en cogimos 3 fincas, 2 fincas con cultivo de banano y una finca con cultivo de plátano, ubicadas a diferentes alturas. Una se ubicó en el departamento del Quindío, más exactamente en el corregimiento de Barcelona, una finca de 50 hectáreas con cultivo de plátano mini cuartón, a una altura de 1450 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué hicimos en esta finca? Programamos 3 aplicaciones con intervalo de 8 días cada aplicación, con el producto ACF Chichatrol más, con una dosis de 1660 ml por 100 litros de agua. En 100 litros de agua es porque en esta zona normalmente manejamos 80 y 100 litros por hectárea, se nos van de agua. Con una máquina de motor de las comunes, normalmente eso se gasta acá un productor, se gasta 80, 100 litros máximo, cuando de pronto la topografía es un poquito más falduda, dependiendo de eso varía. Hay fincas que se gastan solo 60 litros de agua. Para el caso de esta finca se gastaron 100 litros de agua por hectárea del producto. Las aplicaciones se programaron, como les decía, con un intervalo de 8 días.
Empezamos el 20 de marzo y pues desafortunadamente ahí fue cuando empezó el problema de la pandemia, pero más sin embargo esta aplicación se hizo la demostración de método con el productor, con el administrador, entonces ellos ya pudieron hacer, o sea, las siguientes aplicaciones desafortunadamente no pudimos estar presentes, pero telefónicamente las fuimos dirigiendo y se hicieron en las fechas programadas de acuerdo al cronograma que se hizo, que fue la próxima sería el 27 de marzo y la última el 3 de abril. Estas tres aplicaciones se hicieron como estaba programado, pero solo pudimos estar presentes en la primera. Cuando se inició el trabajo, se le pidió al productor que tenía que tener la plantación con todas las labores culturales al día, como los desojes, los despuntes, control de malezas y efectivamente pues así nos entregaban el cultivo como vemos en estas fotos. Esta hoja de abajo pertenece a una hoja que cuando estaba haciendo el desoje, entonces se hicieron las tres aplicaciones normal, el productor las hizo, pero no pudimos llegar a hacer la evaluación sino 34 días después, porque no había forma de movilizarnos. Entonces ya cuando ya se pudo ir, nos encontramos con esta situación. Desafortunadamente y afortunadamente a la vez, el productor pues no realizó durante esos 34 días, no realizó ningún tipo de labor, dejó la plantación con la aplicación normal como las hizo. De pronto él pensó que el producto iba a ser mágico, como muchos productores piensan que solo es aplicar un producto. No quiso hacer ninguna labor más, no volvió a deshojar. Cuando yo llegué a los 34 días me encontré con esta situación, que el productor no había hecho deshojes. Inicialmente yo vi esa situación, no me gustó y dije, no, perdimos casi el tiempo acá. Pero después ya cuando nos metimos a campo y empezamos a hacer la evaluación, nos encontramos con una situación bien interesante. Decía ahorita, desafortunadamente, pues no hizo las cosas, pero afortunadamente esto nos sirvió para ver efectos positivos muy interesantes en las aplicaciones que se hizo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el productor no hizo ninguna labor, nos encontramos con unos resultados donde inicialmente cuando arrancamos con la evaluación, arrancamos con 8.8 hojas a floración a severidad de 0.84. A los 34 días que pudimos volver a hacer la evaluación, nos encontramos con la misma cantidad de hojas, o sea, 8.8 hojas a floración, o sea que se mantuvo a pesar de que este señor no hizo estos deshojes, porque ustedes saben que esto es fatal para la enfermedad, dejar que las hojas avancen hasta este grado, como vemos acá que está prácticamente en grado 5, grado 6, pero el producto logró, y eso fue muy bueno, que a la final que el productor no hubiera hecho las cosas porque nos demostró que el producto sí tuvo un control efectivo, mantuvo la cantidad de hojas y no solo eso, sino que en el transcurso de los 34 días la severidad bajó a 0.66, o sea, bajamos casi 2 puntos de severidad y donde inicialmente la hoja más joven manchada, el primer día estaba en la hoja 5.2 y al terminar en esa evaluación del día 34, la hoja más joven manchada terminó en 7.4, o sea, lo subimos a la hoja 7 y bajamos la severidad a 0.6, que fue un resultado muy interesante, como les decía, a pesar de que el productor sin querer queriendo nos ayudó y nos sirvió eso para poder ver que el producto sí tenía una eficacia dentro del cultivo. Igual lo comparamos con un lote del frente donde el señor es un productor con una plantación demasiado grande, tiene 50 hectáreas y él viene haciendo un tratamiento con TIL, con un propiconazol y aplica propiconazol cada 20 días, cada mes. Entonces el problema lo mantiene latente ahí y el lote del frente, digamos, donde venía aplicando propiconazol, pues ese sí estaba totalmente afectado porque primero la resistencia que hay en la finca es muy grande porque él no ha hecho ninguna rotación de ningún producto. Y frente a la aplicación de nosotros, pues se veía la diferencia. Entonces, en esta finca pienso que fue muy interesante los resultados. Lo ideal haber podido estar en la segunda aplicación y en la tercera el día que se hizo para haber hecho las evaluaciones, pero finalmente fue muy interesante encontrar estos resultados. Este segundo tratamiento lo hicimos también en el departamento del Quindío, el municipio de Tebaida, a diferencia de Barcelona estaba a 1450 metros, es una finca que llama el Rincón de Tebas en la Tebaida Quindío, la cual está a una altura de 1100 metros sobre el nivel del mar. O sea, ya estamos hablando de 350 metros menos. En esta zona del departamento, la cigatoca ataca realmente muy fuerte y es donde más los productores utilizan control químico. A otra zona, más bien más suave el ataque de la enfermedad. Entonces, acá en Tebaida programaron las aplicaciones. Allá empezamos unos días antes, empezamos el 9 de marzo
La meta era haber terminado el 24 de marzo. Igual las primeras dos aplicaciones pudimos estar presentes, en la última ya estábamos en la cuarentena y no se podía salir, entonces no pudimos estar en la última aplicación, pero a los días pudimos ir a hacer la última evaluación. Fue después de, igual en la otra, después de la aplicación. Entonces nos encontramos en esta finca, tienes 10 hectáreas en cultivo de banano Gros Michel, un cultivo que lo afecta también demasiado la cigatoca. Este era un cultivo que estaba totalmente abandonado. Un técnico cogió el manejo de esta finca, empezó a darle un manejo diferente, conocía de la tecnología de Buplane y quiso que arrancáramos con el manejo nuevo que le iba a dar a la finca con los productos de Buplane. Entonces, así estaba la finca el primer día que fuimos, estaba sin labores, obviamente el productor la mandó a organizar y cuando ya estuvo lista arrancamos a hacer la evaluación, hicimos una evaluación inicial donde realmente, pues como la finca venía de un manejo o de una administración muy mala, pues prácticamente no tenía hojas. Es una finca que solo tenía 6.8 hojas, o sea, 6 hojas al momento de floración y una severidad del 0.53. Pues por lo poquito de cantidad del deshoje, pues la severidad dio bajita porque prácticamente las hojas que tenía, solo 6 hojas y pues al dejarlas limpias, pues la severidad nos dio 0.53 iniciando cuando iniciamos el trabajo. La segunda aplicación, aquí vemos, allá se hicieron con una máquina de motor Guaraní. Allá se utilizó una dosis diferente a la de Calarca. En Calarca utilizamos 1260 ml, aquí utilizamos solo 1000. Estábamos ensayando las diferentes dosis y con estos 1000, en los mismos 100 litros de agua, la topografía pues es muy parecida a la de Calarca, entonces también se gastan 100 litros en la hectárea. Igual se usó el mismo producto y en la segunda y tercera aplicación se empezó a ver una situación diferente. En la primera arrancamos con, como es en la gráfica anterior, con una serie de 0.53. En la segunda evaluación ya encontramos que nos aumentamos a una hoja porque empezamos 6.8 hojas y subimos a 7.8 hojas. O sea hubo un aumento en la severidad 0.68. Lo que pasa es que en esta zona, como está a 1100 metros, obviamente el ataque es mucho más fuerte, la velocidad del inóculo es demasiado rápido y se consume una hoja muy rápido. Entonces allí la severidad se aumentó un poquito, pero logramos aumentar a una hoja. En la tercera aplicación, que fue en la que no pudimos estar presente, en la evaluación sí pudimos estar como a los de 15 días después, donde nos encontramos con una situación de que aumentamos a 8, en la última 8.4 hojas al momento de floración. O sea, una de las cosas interesantes que encontramos en esta finca fue el aumento en hojas a floración, porque la severidad pues se mantuvo muy estable, empezó en 0.53, se nos subió a 0.68 en la segunda y en la tercera bajó a 0.61. Entonces estuvo más o menos estable, digamos, la severidad, pero se vio un efecto en la cantidad de hojas a floración. En la tercera prueba que hicimos, la hicimos ya en otro municipio, en el departamento de Caldas, municipio que se llama Belalcázar, el cual está ubicado a 1500 metros a nivel del mar. Allí también se hizo en banano Gros Michel, donde el productor sí es muy juicioso, hace todas las labores al día. Él es un productor convencido de que el control de cigatoca es lo más importante dentro de estos cultivos, porque él tiene un cultivo de banano baby de exportación. Entonces, pues obviamente es un cultivo que requiere de un manejo agronómico excelente. Igual el banano lo maneja igual que el baby. Entonces él está convencido de que a pesar de la altura en que está, y ya vamos a ver una diferencia en las otras dos zonas y entre esta zona. Allá es una zona donde normalmente las plantaciones mantienen entre 10 y 12 hojas al momento de floración. O sea, tienen, porque el ataque obviamente de cigatoca pues es menos fuerte que en Tebaida, por ejemplo, que está a 1100. Entonces allí en esta finca hicimos lo mismo, se usó el mismo producto, utilizamos una dosis de 946 ml en los 100 litros de agua. Se hicieron las tres aplicaciones normales, allí no tuvimos inconveniente. Él hizo las tres aplicaciones y las tres evaluaciones sin ningún problema. Cuando llegamos la primera aplicación, encontramos que teníamos 9.4 hojas al momento de floración. O sea, por lo que, como les explicaba ahorita, es una zona donde el ataque es menos fuerte, entonces obviamente mantiene más hoja de floración y con un manejo bien hecho por el productor, pues obviamente va a mantener buena cantidad de hojas. Inicialmente se arrancó con 9.4 hojas, luego se pasó a 10 en la segunda evaluación, 10 hojas y en la tercera 9.8. El número de hojas totales a floración se mantuvo casi estable.
Y en cuanto a la severidad, pues en la primera evaluación arrancó en punto 61, en la segunda bajó a punto 57 y en la tercera bajó a punto 53. O sea que en ambos o en los tres tratamientos vimos efecto de una u otra manera en hojas totales y en el grado de severidad. Aquí hicimos una gráfica de la tendencia del control de la enfermedad. Como hablábamos inicialmente en la finca La Esmeralda, pues a pesar de que el productor no realizó, como les decía, las labores culturales, pues pienso que logramos cosas muy interesantes. Primero, el número de hojas presentes a floración, pues se logró mantener, a pesar de que ahí que el productor no hace nada, pues obviamente el nivel de sigatoca siempre va a mantener y siempre lo va a estar atacando. Y a pesar de que en esos 34 días que no hizo nada, logramos mantener la cantidad de hojas, que creo que es uno de los fines que se busca cuando uno hace control de sigatoca, es mantener una buena cantidad de hojas a floración y allí se logró mantener sin usar nada de químicos. Tuvimos la hoja más joven manchada 5.2, 7.4 en la última evaluación, entonces miren que logramos tener la enfermedad inicialmente en la hoja joven, que es la hoja 5, y al final del tratamiento, que es lo más interesante de eso, logramos mantener la enfermedad en la hoja 7, la bajamos 2 hojas más, que es lo ideal de un tratamiento con la cigatoca negra. Cuando uno está manejando esta enfermedad, lo que busca es eso, mantener la enfermedad en las hojas de abajo, en las hojas más viejas, y en este caso, pues, cuando llegamos al del productor, miren que arrancamos en 5 y la bajamos a 7, entonces creo que allí hubo un logro interesante, que se logró bajar mucho la presión de la enfermedad. Igualmente la disminución de la severidad. En la otra finca, en Tebaida, en el Rincón de Tebas, pues las tres aplicaciones como se programaron se hicieron, el número de hojas presentes a floración incrementó cada semana, que también es algo muy interesante, y la severidad pues se logró mantener, como hablábamos, punto 53, subió a punto 68, pero el número de hojas subió y terminó en punto 61. En la finca del Alcázar hubo una situación también muy interesante, que a pesar de que el productor es muy juicioso y hace las cosas bien, él realiza aplicaciones de control químico, o sea, es una cosa importante que hay que tener en cuenta, tanto en la finca La Esmeralda como en el Placer, estos productores usaban control químico para Sigatoc y el tratamiento de Buplane les demostró que no hay necesidad de usar químicos, se puede utilizar estos productos de tecnología y van a tener los mismos resultados, pero lo importante es que tanto con el químico, con el producto nuestro, se mantiene la tendencia de manejo de la enfermedad. Aquí como en la gráfica, esta pertenece a la finca de Calarcá, donde hablábamos ahorita inicialmente, miren la tendencia empezó en punto 84 y la logramos bajar a punto 66. En la segunda finca, que es el Rincón de Tebas en la Tebaida, empezamos en punto 57, la bajamos a punto 53 y en la de Belalcázar, por las condiciones que le contaba, pues allá empezó en punto 53, ahora se nos subió un poquito a punto 61, pero logramos mantener el número de hojas a floración. ¿Qué es lo que buscamos en esto? ¿Qué se concluye de todo esto? Podemos concluir que realmente la tecnología de Uplane es capaz de competir con los productos químicos del mercado. Una alternativa que le estamos ofreciendo a los productores al uso de químicos, al uso de tanto aceite. En esta zona se usan entre 5 y 8 litros por hectárea. Entonces calculen, por ejemplo, en Urabá que hacen 32 aplicaciones al año. ¿Cuánta cantidad de aceite está cayendo? Entonces, con nuestra tecnología, lo que les estamos mostrando a los productores es que hay una nueva alternativa. Ayer nomás un productor me decía que esta pandemia la ha puesto a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y que teniendo en cuenta lo importante que se vuelve la agricultura después de esta pandemia, me decía que él no quería usar más químicos, que qué le podía recomendar. Ya los productores y ya la tendencia está cambiando, ya estamos pensando en que hay que cuidar el medio ambiente, entonces tenemos que aprovechar esta coyuntura y no solo aprovecharla, sino estamos demostrando que podemos ser competitivos frente a las aplicaciones de productos químicos que son demasiadas. Con nuestros productos pues se logra mantener, digamos, o tener casi los mismos resultados. Estamos ganando que pues vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a proteger a nuestros trabajadores porque que las personas hacen aplicaciones químicas, por ejemplo, estos productores me decía que lo que le parecía más fabuloso era eso, el trabajador iba a estar más protegido porque no está usando productos que sean perjudiciales para su salud. Entonces, si lo vemos desde muchos puntos de vista, tenemos muchos puntos a favor respecto a otros tratamientos químicos. Ahora, Manuel, la parte de costos.
de un tratamiento convencional. Estamos hablando de este tratamiento es enfocado a la zona cafetera, porque pues en la zona de Urabá, donde son 32 aplicaciones al año, pues allá la mayoría de esto es subsidiado por las compañías. Entonces allá el costo pues es muy diferente, pero este costo más o menos es para la zona cafetera, donde les decía ahorita que un productor juicioso hace más o menos 6 aplicaciones al año. Con un tratamiento convencional más o menos se puede estar gastando 255.000 pesos. Con esta tecnología 220.000 pesos. O sea, tiene un ahorro de casi el 14%. La mayoría están acá de los productos comerciales que se usan para el control de sigatoca, donde todos se ubican en un precio entre 74 puntos hasta 35, 36 pesos, dependiendo del ingrediente activo que se utilice. Nosotros acá estamos con Chichatrol, estamos acá en un promedio, más o menos nuestro producto sale en 59 pesos por planta aplicación. O sea que estamos en un promedio entre los productos más costosos, que son los de Bayer. Estamos más o menos en el intermedio de estos precios, o sea que podemos ser competitivos tanto en precio como en calidad frente a estos monstruos de grandes casas comerciales. Una cosa muy interesante, pues acá somos los únicos frente a los clorotaloniles que tampoco llevan aceite. El resto todos usan aceite, miren el de nosotros, abarata un poco la aplicación y lo que decíamos ahorita, pues nos ayuda a controlar y a cuidar el medio ambiente. Entonces, con esta radiografía de estas 3 aplicaciones que hicimos, pues podemos, como decía ahorita, nos podemos ver que somos capaces de competir frente a cualquier casa comercial. No tanto en el precio, digamos, el precio puede estar estable en el mismo, lo importante es que el productor y ya muchos productores están viendo que el beneficio está es en el cuidado del medio ambiente y el cuidado del productor. O sea que con un producto biológico somos capaces de mantener controlada la enfermedad en los niveles donde no es tan dañino el ataque, donde nos da buena producción, que es lo que buscamos siempre en el manejo de esta enfermedad.